Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Rincón de Lucifer. Hoy continuaremos con el libro El envío, escrito por el autor Sebastian Fitzek. Capítulo 16. 3 semanas después. ¿Y entonces te dejaron sola? Mientras la escuchaba, Conrad casi no se había movido, ni siquiera cruzó las piernas, ni relajó las manos enlazadas y apoyadas en el regazo. Emma conocía el motivo. En cierta ocasión, cuando comentó el dominio que él ejercía sobre su cuerpo, Conrad se lo había explicado. En el caso de clientes difíciles, esos que tenían algo que ocultar, bastaba la mínima distracción para interrumpir su discurso. ¿Así que eso es lo que soy ahora para él? Ya no era una amiga similar a una hija, sino una clienta difícil, cuyas aseveraciones había que indagar de un modo minucioso. A pesar del paquete desaparecido sin rastro, ¿Philip se marchó con su amigo?, preguntó Conrad, chasqueando los dedos. ¿Así sin más? No, claro que no así sin más. Emma dirigió la mirada a la ventana. El agua estaba cubierto de una delgada capa de nieve. Vista desde lejos, la superficie invitaba al patinaje sobre hielo, pero ella sabía cuán traicionero podía ser ese aspecto. Todos los años había personas que caían al agua porque se equivocaban al calcular el espesor del hielo que cubría el lago Wannsee. Afortunadamente, ahora no divisó ningún temerario arriesgando la vida, seguro que debido al día nublado. El lago y los alrededores estaban desiertos. Solo unos cuantos patos y cisnes se habían reunido en la orilla, desafiando la nevada que sumía el paisaje en un melancólico tono grisáceo. Le mentí a Philip, admitió Emma continuando con su intento de explicarse. Le dije que mis nervios me habían hecho una jugarreta y que no había bebido suficiente agua. De ahí mi desmayo y las alucinaciones de un paquete que no existía. ¿Y él te creyó?, preguntó Conrad dubitativo. No, pero cuando vio que tragaba un diazepam, supo que dormiría todo el día. ¿Y eso alivia los ataques de pánico?, preguntó Conrad, y Emma recordó que él era abogado, no médico. Mentalmente ya lo veía trabajar en su alegato de atenuante por consumo excesivo de pastillas, pese a que ya tenía mucho más que un nimio abuso de medicamentos para poder alegar incapacidad mental. Pero estaban a punto de hablar de ello. Sí, en realidad el medicamento que debería haber tomado es lorazepam. Es más nuevo, de efecto más rápido y no tan sedante como el diazepam, que causa un cansancio increíble, pero por desgracia era lo único que tenía en casa. Así que te tragaste una pastilla, y después ambos hombres se fueron a Saru para asistir a la reunión. Sí, primero comprobaron los sensores de movimiento de todas las habitaciones y después registraron toda la casa, incluso el sótano. Emma era incapaz de decir a qué lo atribuía, si a sus labios apretados o a su voz enronquecida, pero percibió hasta qué punto Conrad desaprobaba la actitud de su marido. Philip y Conrad jamás habían simpatizado, lo que desde luego se debía a que Emma nunca apoyó los comentarios desdeñosos de su marido sobre el abogado, y a que incluso alimentó los celos de Philip. Por su parte, Conrad a menudo se sorprendía ante el tosco campesino, que no lo saludaba cuando lo atendía al teléfono y se limitaba a pasárselo a Emma, o que apenas le estrechaba la mano en las escasas ocasiones en que ambos se encontraban. Pero ahora, los reproches de Conrad resultaban injustificados. Si se hubiese encontrado en el lugar de Philip y ella le hubiera suplicado de la misma manera, a él también le habría resultado difícil negarse a su petición. Necesito tranquilidad, Philip. Me estresaría más si desaprovechas la oportunidad de pronunciar tu discurso solo por mí. Acabo de tomar el medicamento. Vosotros habéis comprobado todo, y además Sylvie pasará esta tarde para ver cómo me encuentro. Así que haznos un favor a ambos y déjame sola, ¿de acuerdo? Nada de eso era mentira, pero tampoco sincero. ¿Y el medicamento surtió efecto?, quiso saber Conrad. Le sirvió un poco más de té. Pronto habría que reemplazar la velita del calientaplatos. La mecha ya flotaba en la cera. Sí, ya lo creo que surtió efecto.
¿Te sientes cansada? Emma cogió la taza y bebió un sorbo. El té de Assam tenía un ligero sabor amargo, como si hubiera reposado demasiado tiempo. El diazepam casi me derribó. Me adormilé como antes de una operación. ¿Y se te pasó el miedo? Al principio no, pero eso también se debió a que... ¿A qué? Ocurrió algo durante la despedida. Conrad arqueó las cejas y aguardó. Jorgo me dio la mano. ¿Y? Y depositó algo en ella. ¿Qué? Una nota. ¿Qué ponía? Lo más bonito que un hombre me ha dicho en mucho, mucho tiempo. ¿Te creo?, aventuró Conrad. Emma asintió con la cabeza. Vale, dijo él. No parecía sorprendido, pero dada su entrenada cara de póker, eso no significaba casi nada. Vale, repitió en voz baja. Jorgo lo garabateó en un papelito y también puso que lo llamara por teléfono. En cuanto ambos se marcharon, leí la nota y me quedé sin palabras. ¿Y entonces? Antes de contestar, Emma se estremeció. Ya sabes lo que pasó. Quiero oírtelo decir. Yo... Cerró los ojos y se imaginó la puerta principal de su casa, vista desde el interior. Vio cómo tendía la mano hacia el picaporte y hacía girar la llave en la cerradura 2 veces. Hice lo impensable, dijo. Conrad asintió levemente con la cabeza. ¿Por primera vez en 6 meses? Sí. ¿Por qué?, preguntó el abogado, y se inclinó hacia adelante. Ella alzó la cabeza y lo miró a los ojos. Se reconoció a sí misma en la diminuta imagen reflejada en las pupilas de su amigo. Por la sangre, susurró. De repente había sangre por todas partes. Fin del capítulo 16. Capítulo 17. 3 semanas antes. Emma estaba arrodillada en un charco rojo en medio de la sala, a mitad de camino entre la chimenea y su escritorio, y se sentía curiosamente tranquila. La sangre había brotado a chorros, de un modo inesperado a pesar de los resuellos y jadeos precedentes. Una inspiración profunda, un espasmo en el pecho, un sonido como si algo vivo fuese expulsado del cuerpo, y después Samson vomitó a sus pies. Mi pobrecito tesoro, ¿qué te pasa? Le acarició la cabeza y notó que temblaba como si tuviera tanto frío como ella. No hacía ni media hora que Philip y Jorgo se habían marchado, y ella había aprovechado el tiempo para poner la casa patas arriba en busca del paquete, que efectivamente había desaparecido. Pero eso es imposible. Presa del cansancio, con la espalda empapada de sudor, había regresado del recibidor, que registró una vez más la sala e, impulsada por la desesperación, finalmente quiso mirar bajo la manta de Samson para ver si al perro se le había ocurrido arrastrar el paquete hasta allí, y entonces lo encontró en ese estado lamentable. Samson, ¿me oyes? El husky empezó a resollar una vez más. En circunstancias normales, Emma se hubiera llevado un susto de muerte, pero el diazepam que acababa de tragar mitigó las oleadas más intensas del miedo sin eliminarlo por completo. Era comparable a una anestesia en la consulta de dentista. Ya no se percibían las llamaradas de dolor, pero sí un ardor apagado general, que agazapado en las profundidades, solo aguardaba el momento de volver a surgir en cuanto el efecto de la inyección se redujera. ¿Y ahora qué? Dirigió la mirada al exterior. Una corneja de cabeza plateada se posó en una magnolia sin hojas, y pareció guiñarle un ojo, pero solo era un producto de su imaginación, desde luego. Aún caían densos copos de nieve. Emma no podía ver los ojos de ningún ave, más bien se trataba de su inconsciente, que intentaba decirle lo que debía hacer. «Debes abandonar la casa». «No», exclamó en voz alta, pero apenas logró oír su propia voz, porque Samson volvió a vomitar. Esta vez la cantidad de sangre fue menor, pero eso no mejoraba la situación. Bueno, sí, la mejora, y lo sabes. Has de salir de aquí. Samson necesita ayuda. No, no saldré.
Emma negó con la cabeza y se dirigió a su escritorio, donde reposaba el móvil. ¿A quién quieres llamar? ¿A quién? A urgencias veterinarias, por supuesto. ¿Estás segura? Pues claro, mira cómo está el pobre. Emma miró a Samson. Te comprendo, dijo la voz en su cabeza que parecía una versión sabionda de la suya propia. Es de suponer que está en las últimas, pero ¿de verdad quieres hacerlo? ¿Salvarlo? Ponerte en peligro, respondió la voz. Presa del estupor, Emma tardó un momento en asimilar las palabras. Después volvió a dejar el móvil en el escritorio. Tienes razón, no puedo llamar a nadie. Porque el asunto no se limitaría a una llamada. En algún momento, alguien aparecería ante su puerta, un veterinario desconocido al que tendría que franquearle el paso, puesto que no podía pretender que revisara a Samson en el gélido exterior. Y al final se vería obligada a ir a la clínica en el coche del veterinario, cuando resultara que no podían tratar al perro en casa. «¡Maldición!», exclamó. Entretanto, Samson estaba tendido de lado en una posición casi embrionaria y jadeaba. La lengua pálida le colgaba fuera del morro, tenía la nariz seca y un hilillo de sangre se extendía de sus belfos negros al parqué. «¿Qué te ocurre, por Dios? ¿Y qué hago ahora?». No podía dejar entrar a ningún extraño, no en su estado actual. No obstante, la única opción lógica, abandonar la casa, resultaba al menos igual de aterradora. Durante un instante, se preguntó si llamar a Philip, pero entonces él podría abandonar su reunión de manera definitiva, y ella no quería eso. A lo mejor solo es un virus. Acarició el suave pelaje del perro, y casi no notó el movimiento de sus costillas al respirar. Quizás sufría una pulmonía, pero los síntomas habían sido demasiado drásticos y repentinos. Mi pobre mascota, más bien parece como si alguien te hubiese... Se puso de pie abruptamente, electrizada por la espantosa idea, como si alguien te hubiese envenenado. Le vino a la cabeza la imagen de Salim tendiéndole una golosina a Samson. No, eso es una tontería. Las ideas de Emma flotaban lentamente en la corriente de su conciencia, el típico efecto de los tranquilizantes. Aún era capaz de sacar conclusiones, pero todo tardaba el doble. No puede haber sido Salim, siempre le da una golosina a Samson y nunca ha ocurrido nada. Fuera, ante la ventana, el grajo había desaparecido. Emma aún divisó las plumas de su cola mientras el ave volaba en la dirección que ella también debía emprender. La consulta del Dr. Planck, el veterinario, solo se encontraba una calle más allá, en dirección a la carretera. Debía ponerse algo de abrigo, ajustarle la correa a Samson, tal vez cargar con él en brazos, pero eso no era lo que le causaba tanta inquietud. El problema principal consistía en que debía abrir la puerta y por primera vez, en casi 6 meses, abandonar la protección ofrecida por su propia casa. No puedo, eso es imposible, dijo, lo cual naturalmente suponía una paradoja, puesto que ella acababa de pensarlo, y también que jamás lograría derrumbar la pared que se había elevado entre ella y el mundo exterior, y dar no solo un paso, sino varios en un mundo con el que no quería volver a tener el mínimo trato. No lo lograré. No obstante, el Dr. Planck era el veterinario más próximo y se encontraba a menos de 5 minutos andando, y los sábados su consulta permanecía abierta hasta las 6 de la tarde, mientras que los otros veterinarios de Berlín no atendían los fines de semana. Sin embargo, no puedo hacerlo. Es impensable. Durante un cuarto de hora permaneció inmóvil junto al sufriente animal, hasta que tomó una decisión. Primero intentaría algo sin recurrir a una ayuda externa. Entonces Samson sufrió la primera parada respiratoria. Fin del capítulo 17. El envío, por el autor Sebastian Fitzek. Nuevamente, agradezco que se suscriban al canal y que activen la campanita para que estén al pendiente de cuando suba nuevo video. Que tengan una excelente noche.